sobre la pregunta de la persona que va a elegir, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿quién será? ¿Será un familiar? ¿Será mi paciente, como les decía? ¿Seré yo mismo? Entonces, ¿cuál es la pregunta principal? Y creo que la mayoría, y estuvimos conectados, es ¿por qué? ¿Por qué querés hacerte vegetariano? ¿Sí? Entonces he anotado algunos, y necesito el nombre del que termina en 997, su celular que no lo tengo, o no tiene un nombre allí, y el que termina en 984, ¿quiénes son? 997 creo que fue el primero, y 984. Los nombres. ¿Ninguno? Si no figuran como que no han participado. Bien, continuamos entonces. El segundo tema es la responsabilidad y el cuidado de la naturaleza. Entonces yo les puse acá la imagen de la semana de la creación, ¿sí? Fíjense que vamos a hablar sobre quizás uno de los motivos, o quizás el motivo inicial o principal de por qué las personas se hacen vegetarianas. Entonces, tenemos sobre el cuidado de la naturaleza, es la idea religiosa principal, ¿sí? Es una idea religiosa principal que justifica y reivindica el vegetarianismo. Esta idea se expresa como un deber religioso que exige responsabilidad hacia la naturaleza en el sentido de conservar y mantener su función. Esta idea se basa en la creencia de un creador, originador, que asignó esta responsabilidad a la humanidad, o bien en la concepción de la naturaleza como una deidad que exige reverencia y culto. Entonces, responsabilidad hacia ese también creador, ¿sí? O también en que la naturaleza es ese, digamos, Dios que exige reverencia y culto. Cualquiera de las dos fue también esa idea principal religiosa. En ambos casos, la destrucción innecesaria tanto de la vida animal como vegetal representa una violación de este principio. Los partidarios del vegetarianismo encuentran innecesaria la muerte de los animales para el sustento humano, mientras que haya suficientes recursos vegetales disponibles. Fíjense lo importante de esto, ¿no? Y quiero que vayamos pensando sobre esto. Los partidarios del vegetarianismo, o sea, aquellas personas que defienden o que son vegetarianas, encuentran innecesaria la muerte de los animales si es que siguen habiendo suficientes recursos vegetales para consumir. No sé cuál es su opinión sobre esto. ¿Tenemos o no tenemos recursos vegetales para consumo? ¿O es que se están acabando, por eso consumimos carne? ¿O es al revés? ¿Qué opinan ustedes? Sí, tenemos vegetales para consumir. ¿Sería innecesaria la muerte de los animales o no? ¿Qué opinan los vegetarianos y qué opinan los omnívoros? Listen, Sí, ¿puedo opinar? sí. Yo soy vegetariana y opino que es totalmente innecesaria la muerte de los animales, porque por lo menos yo, o sea, considero que puedes alimentarte de una manera bastante completa, muy, o sea, muy saciante y sin sentir la menor culpa porque el animal que acabas de comer lleva una vida muy triste. Bien. Quizás lo importante es ver que si nosotros estamos consumiendo alimentos de origen animal, mientras tenemos suficientes recursos vegetales, no es una cuestión de necesidad, sino quizás una cuestión de gustos. Puede ser, ojo que es mi opinión, y también ustedes son 42 opiniones, entonces justamente de acuerdo a lo que dice la teoría también sobre lo que se creía o lo que se entendía del vegetarianismo. No estamos hablando acá de religión específica adventista del séptimo día, estamos hablando de las religiones en sí que optaban o incluían el vegetarianismo como parte de sus principios, ¿sí? Ojo, por eso yo les pregunto, ¿hay suficientes vegetales disponibles o no? ¿O necesitamos matar animales para consumo? Esa era la pregunta. Entonces, ¿lo pueden pensar o lo pueden opinar también? No sé quién quería opinar.
¿Puedo opinar, dicen? Sí, sí, Listen. Alexander. Alexander. Sí es innecesario la muerte de los animales para el consumo humano. Yo creo que hay bastante variedad de vegetales y plantas con la cual una persona puede alimentarse, pueda tener una nutrición balanceada. Yo creo que más el tema de optar por el tema de la carne es más económico. Eh, el, el emprendedor, o el que cría todo este tipo de vacas, animales para llevar al matadero, ver el tema monetario. Hay gente que le gusta esto y más que todo yo creo que va por eso. Aprovecha esa oportunidad. Y bueno, pues es más que todo económico. Si alguien concientizara eso, de que es innecesario, sería diferente. Pero la gente es muy codiciosa, así que es más por eso, Luis. Mi Bien, opinión. sí, sí, sí. Bueno, hablaste de la industria, ¿sí? O sea, ¿quiénes se benefician con la producción? Y no sé si se benefician los del consumo, o sí. Bien, entonces es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Digo, bueno, está bien, o sea, yo consumo alimentos de origen animal, pero sé que tenemos para consumir de origen vegetal. Entonces puede ser porque no me gustan, puede ser porque me gustan más los otros, puede ser porque así me criaron, no encuentro otra forma de alimentación, o no encuentro la seguridad de que con la alimentación vegetariana voy a estar totalmente sano, ¿sí? Entonces, justamente estamos para aprender, ¿bien? Pero en el camino podemos justamente también obtener otros recursos para poder afianzar también nuestro pensamiento. El uso ineficiente y derrochador de los recursos naturales. Hablábamos, ¿se acuerdan de la dieta sustentable, la clase pasada? Y acá nos vuelvo a repetir lo mismo. El uso ineficiente y derrochador de los recursos naturales para la cría de ganado constituye una reciente ampliación de este concepto. Entonces volvemos a lo mismo. Estamos matando por matar y además para poder matar esos animales necesitamos primero criarlos y además derrochamos otros recursos como el campo, la tierra, árboles, agua, alimento, ¿sí? Como habíamos visto la clase pasada. Y acá está, ¿se acuerdan que habíamos visto la línea del tiempo? Estaba Zoroastro, bueno, vamos a hablar de él ahora. Fue el fundador del zoroastrismo, una de las religiones basadas en un credo más antiguo del mundo. La tradición nos habla de un Zaratustra que a la edad de 30 años recibe la visión que marcaría el principio de su vocación profética. En la visión, un ser divino le ordena a esta persona, que era Zaratustra, que los humanos deben no considerarse a sí mismos superiores a ningún otro ser creado. Las plantas y los animales se han mantenido más puros que vosotros, le dice, por eso había que cuidarlos y no sentirse superiores. Y no olvidéis que debéis protegerlos y cuidarlos. En respuesta, estos animales o estos seres inferiores, como creían, los ayudarán, ¿sí? Esa fue la visión que recibió y bueno, el que creó esta religión del zoroastrismo. Zaratustra enseñaba un tipo de monoteísmo y veía al bien y al mal luchando continuamente en la mente humana. La deidad suprema, Ahura Mazda, era considerado el creador de todas las cosas y por lo tanto digno de culto. Entonces él creía que este ser, Ahura o Ahura, no sé cómo se dice, Mazda, creó todas las cosas, ¿sí? Por lo tanto era digno de culto. También creía que había una vida mejor que la terrenal después de la muerte, sin embargo esa vida solo estaba disponible para los que habían vivido bajo la ley eterna de Dios. Estaba prohibido dañar la naturaleza y cualquier contaminación del agua o de la tierra se consideraba como una violación contra la ley del Creador. Verdaderamente esta fue la primera religión ecológica. No sé si les hace o ven una relación con la religión adventistas del séptimo día, en cuanto quizás a algunas creencias, o ven quizás diferencias que hay, no sé si hay relaciones o diferencias que ustedes puedan mencionar, ¿sí? Con respecto a esta religión del zoroastrismo. Lice, ¿puedo Sí, Anaí. decir algo?
Bueno, yo creo que hay una similitud en que el Astrismo. tiene una relación con la mayordomía y que de la mayordomía también es una parte de las creencias la, de la religión adventista, ya que influye y nos motiva a cuidar. Bueno, más explica el propósito del cual nosotros fuimos creados o estamos aquí. Somos mayordomos de las personas que debemos cuidar todo nuestro entorno, toda la creación de Dios. Bien, estamos para cuidar y no para destruir, ¿sí? Bien, sí, en eso se parece también. Después están los aísma. El concepto de aísma se traduce como no violencia, constituye un elemento básico para la mayoría de las religiones orientales. Los Jains mantienen que el concepto de aísma se extiende al bienestar de la tierra, del agua y del aire. O sea, hace rato veíamos los zoroastristas, ¿sí? Que creían justamente en esto, ¿no? De conservar, cuidar, justamente de proteger a los animales, y estos hablan de la no violencia, ¿sí? Obviamente ahí está el no matar. Además, la responsabilidad ecológica exige que se haga un uso eficiente de estos elementos y que no sean explotados ni dañados de ningún modo. O sea, también está la responsabilidad ecológica. Este es uno de los principios que obligan a sus partidarios a seguir una dieta vegetariana. Entonces, de acuerdo a un pensamiento que tuvieron, van a tomar una decisión, o un principio, van a tomar una decisión sobre su alimentación. ¿Sí? Sí, Ana. Perdón, alguien había levantado la mano hace rato, yo vi. Yo, Listen, quería preguntar Sí, si los Ana. Jains son como los seguidores de esta religión, o sea, como nosotros los adventistas de la iglesia adventista, y los Jains son los que, bueno, sería la gente de los aísma, de la religión aísma. ¿Cómo, perdón, cuál fue tu pregunta? Si los Jains son bueno, la población que sigue esta religión aísma, o es otra denominación, o... Esto es Porque otro. hay varios. Sí, es otro. Estaban los zoroastristas, están los Jaims, que son parte de la... o sea, que son parte de este concepto jaísma, que habla de la no violencia. Son diferentes. Zoroastristas, jaísmas, y ahora vamos a ver el otro. Sí, son diferentes. La responsabilidad ecológica cristiana judía, acá medio que entramos, o entra la religión adventista también, ¿sí? Los partidarios del vegetarianismo cristiano y judío encuentran en la Biblia argumentos que apoyan el vegetarianismo ecológico, basados en la doble obligación de amar a sus semejantes y de mantener el dominio sobre la naturaleza. Y acá, no sé si, a ver, ¿qué están comprendiendo con esto? Pero yo les comento cuál fue mi impresión cuando lo leí. Dije, amar a sus semejantes, pero los animales son inferiores a nosotros, o sea, Dios nos los creó a la misma altura. Es más, nosotros somos los que debemos protegerlos, y entonces dije, no, pero justamente no habla de los semejantes de los animales, habla de las otras personas. ¿Por qué creen qué tiene que ver la alimentación vegetariana con el cristianismo y con amar a nuestros semejantes? A ver, ¿dónde encuentran la relación? Listen, Sí. Tati. la relación, perdón, la relación podría estar en que muchas veces nosotros somos consumistas extremos y no pensamos muy bien ni en la naturaleza, ni en nuestros prójimos, bueno, solamente velamos por nuestros propios intereses, ya sea incluso en el ámbito de comer. Y creo que en eso también se puede referir un poco a compartir absolutamente todo entre nosotros. O bueno, no absolutamente todo, pero por lo menos sí lo más necesario, que vendría a ser entre eso la alimentación. Bien, tiene mucho que ver con lo que dijiste. Amar a nuestros semejantes tiene que ver con el cuidar el mundo en el que estamos por el otro, ¿sí? En una fábrica que, no sé, produce productos plásticos, digamos, ¿no? Para la población nosotros tenemos tuppers, bolsas, todo plástico. Pero los residuos tóxicos
llegan a un río que está lejos de la ciudad, donde hay gente que vive en el campo, quizás. Y esa gente contamina su suelo, contamina su aire, ¿sí? Y nosotros por producir, por consumir, no estamos pensando en el otro, en ese sentido, ¿se entiende? O sea, en la sobreproducción que hay, estamos destruyendo nuestro planeta, planeta que va a ser para nuestros semejantes y sobre todo, o mucho más, para nuestros hijos. ¿Qué mundo van a recibir nuestros hijos si nosotros no lo cuidamos ahora? Si nuestros padres no nos enseñaron a cuidar o tampoco lo cuidaron. Entonces, de esto habla la responsabilidad ecológica cristiana judía, de amar a nuestros semejantes y de mantener el dominio sobre la naturaleza. Entonces, el versículo que está en Levíticos 19:18, en la Biblia, Romanos 13:10, habla sobre amar a tu prójimo, ¿sí? De aquí se deduce, entre otras cosas, la importancia de actuar procurando el bienestar y la salud del prójimo. Por ejemplo, las personas que fuman. No sé cuál es su opinión sobre eso. Uno decide no fumar, pero el aire está contaminado. O cuando trabajo junto con una persona que fuma, ¿sí? Y no está prohibido que las personas fumen delante de otro, ¿sí? Lo que sí se hizo son lugares específicos para fumadores, o hay lugares donde se reservan el derecho y no permiten fumar, o quizás por algún riesgo que pueda producir, pero yo tengo el derecho a respirar un aire puro, pero la otra persona también tiene el derecho a fumar, ¿sí? O le está permitido. Entonces, fíjense cómo es importante de amar al prójimo y de cuidarlo. Según la definición de Cristo, prójimo incluye a cualquier persona necesitada. Por lo tanto, un cristiano debería saber, al hacer una elección alimentaria, no solo debe considerar aquello que es saludable y beneficioso para sí mismo, sino que también debe tener en cuenta lo que permite el uso más eficiente de los recursos disponibles, sobre todo de los más escasos. ¿Cuáles son los recursos más escasos? Recursos naturales. Podría ser, licenciada, el agua. El Aquí en agua. Cochabamba, el agua, sí. Hay países donde, eso ya salió en un reportaje de los que hacen otras cadenas internacionales, donde hay países donde tienen que racionar el agua al máximo. No hay agua, ¿ya? Y muchas veces se ve, y yo veo, de que se malgasta en realidad el agua como si fuera renovable, ¿no? Y entonces no hay, digamos, la conciencia de poder cuidar el agua. Tengo mi auto y con la manguera lavo y boto agua, innecesariamente. Entonces uno de ellos sería el agua. Bien, fíjense que nosotros acá solo vamos a hablar de alimentación y todo lo que se gasta de agua para producir alimentos, y en qué se gasta más y en qué se gasta menos, pero todo lo que se produce requiere agua. Así como nuestro cuerpo, el 70, el 60% es en composición es agua, imagínense todo lo que nosotros hacemos. No sé si alguna vez pusieron YouTube y ponen cómo se fabrican las papas fritas, cómo se fabrican los autos, cómo se fabrican los tornillos, cómo se fabrican los cuchillos. Todo requiere agua. Entonces, hasta para producir una botella en la que nos van a vender agua, también requiere agua. Entonces, imagínense el gasto que se hace para nosotros estar quizás más cómodos o más, o tener los alimentos disponibles a toda hora, en todo momento, ¿sí? Los cristianos y otros partidarios del vegetarianismo señalan que el ritmo de crecimiento de la población es alarmante. Ese es otro. La gente se reproduce y cada vez somos más. Actualmente hay, y este es un dato actual, 7.700 millones de habitantes sobre la Tierra. Un estudio en la Universidad de Cornell concluye que el mundo puede soportar solo 2.000 millones de personas con el nivel de vida que disfrutan actualmente los habitantes de Estados Unidos, con una gran dependencia de productos alimenticios de origen animal. O sea, el estudio dice que solamente la Tierra puede soportar, el mundo puede soportar 2.000 millones de personas, y somos 7.700 millones de personas. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo están los recursos? Para eso está el virus, Ulises. ¿En qué sentido? A ver, no voy a sobreentender.
¿Cómo es tu opinión completa, Giovanni? Porque hasta donde tengo entendido y he investigado, yo lo que he visto es un virus hecho por el hombre. Y como si ya somos una variedad de personas, pues están buscando la manera más, se puede decir más normal de eliminarlos a todos, ¿no? Nos están Solo nos queda cuidarnos ahora. extinguiendo, digamos. Exacto, es eso. Bueno, yo pensé en eso, y gracias por tu comentario, porque a veces del docente capaz suena medio chocante. Pero pensé en eso y pensé también en Argentina se quiere aprobar, o no sé si ya se aprobó la ley del aborto. O sea, de alguna manera hay que eliminar gente, ¿sí? Y creo que eso no tiene nada que ver y va en contra de lo que Dios nos pide, de amar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Qué importante que es abrir nuestros ojos y darnos cuenta y pensar primero en ello, ¿no? Cómo esto nos hace ver de que más allá de lo que me gusta, lo que quiero y demás, trato de pensar en el prójimo. No solamente con el hecho de decir, bueno, cierro la canilla, ya no gasto tanto en la pila, ya no gasto tanto de agua, no sé, reciclo las bolsitas, sino también de compartir aquello que tengo, ¿sí? Si hay tanta necesidad de alimentos y yo tengo, ¿sí?, para repetir, o tengo de más, o no me falta, y tengo esa bendición también, la puedo compartir con los demás. Bien, los vegetarianos... Sí. Perdón, quería contar algo con lo que dijo Giovanni, con Sí. relación a eso. Más o menos, y son los chinos, ¿no? Pero, o sea, tiene que ver con, sabemos que en China son más de 1.000 millones de chinos, entonces hay una sobrepoblación en China. Más o menos por los años 70, 80, hasta el 90 me parece, y eso está en la historia de que ellos pusieron una ley en China de que cada pareja solamente podría tener un hijo. El segundo hijo literalmente lo eliminaban, ¿ya? Entonces, con lo que dice Giovanni podría ser, claro, habría que investigar más, ¿no? Pero ya viendo las actitudes que tienen ellos, no sé, tal vez podría ser eso. Eso no es solamente un comentario, para poder de alguna manera frenar la sobrepoblación en China. Ese fue lo que sacaron por ley, ¿no? El segundo niño moría, literalmente. Solamente uno podían tener por familia. Claro. Fíjense hasta dónde llega nuestro egoísmo, que la idea no es ahorrar recursos, plantar más árboles, crear, no sé, normativas o concientización sobre el cuidado del planeta, poner más, no sé, ¿cómo se dice? Tachitos de basura o container para la basura, y que no haya tantos papelitos en la calle, y la contaminación del agua y del suelo y demás, sino es eliminar gente, ¿se entiende? O sea, no hay tantos recursos, ¿sí? O se están acabando los recursos naturales para producir justamente productos alimenticios en este caso, y quiero que haya mucho alimento, pero no quiero que haya más gente, porque si no se acaban los recursos. ¿Se entiende? O sea, nuestro egoísmo llega hasta allí, por eso es que hablábamos de este pensamiento cristiano, sobre todo en ese versículo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Sí, Mariela. Listen, con respecto a lo que decía, ¿no? El tema de prácticamente eliminar a la gente, ¿no? Ha salido muchas publicaciones con respecto a lo que decía mi compañero Giovanni, del tema de que era una estrategia para eliminar personas, ¿no? Y ahí nos daba un dato que estamos casi triplicando, ¿no? De la capacidad de lo que tendría el mundo. Ahora se habla, por ejemplo, de la escasez de los alimentos para la cantidad de personas, pero a veces dejamos de lado que la misma gente es la responsable de esa escasez, del cuidado que no se tiene con la naturaleza, con el ecosistema en general. Entonces, todo eso involucra a que esa crisis, en vez de mejorar, empeore. Entonces, creo que se tendría que también considerar desde ese punto de vista. Bien, sí, es importante, fíjense el dato que hemos dado de lo excedido que estamos en población.
como decía Mariela, hay mucha disponibilidad de alimentos, como veíamos la otra vez, la eficiencia, el desperdicio. ¿Cuánto se tirará de todo lo que está vencido? Ya no se vuelve a utilizar. No hay forma de volverlo a la vida, digamos, ¿sí? Se desperdicia tanto, y uno dice, y hay tanta gente que se muere de hambre. ¿Por qué pasa esto? Y la única palabra que a mí se me viene a la mente es egoísmo. Entonces uno dice, a ver, de la fruta que compré, ¿cuánta se pudrió? Y no sé, de los 12 plátanos que tenía, y 3 se echaron a perder porque no los comí, porque había comprado otra fruta, porque no tenía ganas, porque hacía frío, hacía calor, comí alfajor en vez de eso, o sea, ¿y cuánta gente o qué persona podría haber comido eso que está necesitando? O que tiro comida de la que sobró. O como hablábamos de que cocino mucho, guardo en la heladera, y como ya no quiero comer lo que está recalentado, o lo que quiero comer algo más fresco, lo tiro. ¿Sí? Entonces, de concientizarnos nosotros primero, para poder también concientizar a las demás personas. ¿Sí? Acá nos daba un ejemplo de las bolsitas. En Argentina los negocios ya no te dan bolsas plásticas, son bolsas de tela, obviamente te las venden, y cada vez que vos vas tenés que llevar tu bolsa de tela. Y entonces yo pensaba en eso, ¿no? Porque cada vez que voy a la feria, y básicamente traigo como 20 bolsitas, entre chiquititas y grandes, porque es no sé, la quirquiña, el tomate, el limón, todo es bolsita, bolsita, bolsita. Entonces, claro, se hizo una bolsa gigante de bolsitas. Entonces decimos, ¿qué hacemos? Las tiramos, porque o están apoyadas en el piso, o por ahí la gente se lame los dedos y las abre, entonces por ahí están contaminadas, y bueno, las lavamos. Entonces trabajo, es verdad, lleva tiempo, es verdad, secarlas también, pero ¿qué podemos hacer? Entonces una idea que surgió es, llevamos nuestras bolsitas, entonces quiere poner el perejil, tome la bolsita, ponga acá el perejil, tome la bolsita, ponga acá los limones, y cada vez que vamos la misma bolsita, o sea, no se va a echar a perder. Lo máximo que puede pasar es romperse, pero fíjense que si todos haríamos lo mismo, no habría tanto desperdicio de bolsas y de plástico, porque se tira, eso se tira, y a veces ni siquiera se abre con cuidado, se rompe y ya no sirve. Entonces, fíjense lo importante que es de cuidar de todos los ámbitos el medio ambiente. Los vegetarianos afirman que si la alimentación se basara en alimentos vegetales, el número de personas que se podría sostener sería de 12 a 25 veces mayor que si la alimentación se basara en productos de origen animal. O sea que podríamos alimentar a más personas y podría alcanzar. Por lo tanto, basta como ejemplo una dieta a base de carne y leche, alimenta a solo 0,7 personas por hectárea. O una alimentación en base de origen animal alimenta por hectárea a 0,7 personas. ¿Cuántos son 0,7 personas? ¿Cuántas personas son? ¿Un niño? Puede ser, pero no es ni una persona. ¿Sí? Es 0,7, el 70% de la persona. ¿Sí? Mientras que con una dieta de arroz y judías o porotos pueden alimentar a 17 personas por cada hectárea. Fíjense la comparación. Y estos estudios no solamente lo hacen las personas que son vegetarianas, sino aquellas que son conservadoras del medio ambiente, ¿sí? Que son protectoras de los animales. Entonces, fíjense el dato que nos está dando de que estamos realmente desperdiciando recursos por quizás darnos el gusto u optar por alimentos que no son necesarios. El segundo es el dominio sobre la naturaleza. Es el de responsabilidad sobre los órdenes de la vida inferiores, de la vida inferior. El mandato original dado a Adán en Génesis 1:28 fue el de ejercer potestad o dominio sobre la naturaleza, y entonces la Biblia dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ah, bien, dijo sometedla y ejercer potestad, y eso es lo que hago, o lo que hacemos. El autor Richard Schwartz señala que el dominio no significa que tengamos derecho a conquistar y explotar. Fíjense que en Génesis 1 dice, por eso es que no fue la idea original de Dios que nosotros consumamos alimentos de origen animal.
Entonces en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Partimos desde allí que Dios creó tanto al ser humano como a todos los alimentos que para el ser humano, ¿sí? En el Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Qué significa esto que hemos repetido o que hemos escuchado por mucho tiempo? Toda planta que da semilla son los cereales, como el trigo, la cebada, el arroz, el centeno, la avena, la quinoa, el maíz, ¿sí? Son semillas. Son plantas que dan semillas, esas semillas son las que nosotros consumimos. Después dice árbol que da semilla, en que hay fruto y que da semilla. ¿Cuáles son? Son las frutas, los duranos, las uvas, las manzanas y demás. También tenemos las oleaginosas, como el aguacate, las nueces, las almendras, las avellanas, las semillas, ¿sí? Propiamente. Y fíjense que después del pecado de Adán y Eva fue que se instituyó el consumo de vegetales, por eso Dios le dijo a Adán que iba a trabajar la tierra y con el sudor de su frente iba a comer. Entonces ahí se completa, digamos, la alimentación de todos los alimentos de origen vegetal, ¿sí? Entonces por eso Dios, si bien nos dio los animales, fue para protegerlos y cuidarlos, y además de eso nos especificó cuál iba a ser nuestra alimentación. Mucho antes de lo políticamente correcto lo exigiese, los vegetarianos judeo-cristianos sintieron la necesidad, por mandato divino, de ser ecológicamente responsables. Más del 64% de las cosechas y el 70% de la producción de cereales en Estados Unidos se utiliza para alimentar al ganado. Más de la mitad de todo el agua que se utiliza en Estados Unidos se utiliza para regar campos que sirven para alimentar al ganado. Todo eso es para producir carne, ¿sí? Fíjense que para producir 4 kilogramos de filetes se necesita la misma cantidad de agua que utilizaría una familia en un año. Entonces, ¿estamos perdiendo recursos? Estamos perdiendo, ¿sí? Nos conviene la alimentación que tiene la mayoría y estamos viendo que no, ¿sí? Entonces, es importante que vayamos haciendo un cambio, ya sea porque tengamos pena a los animales, porque tengamos pena del ambiente, porque queramos economizar, porque queramos tener más salud, por el motivo que fuese, necesitamos justamente hacer un cambio también, ¿sí? De cuidar el medio ambiente y cuidar nuestra salud y la de las demás personas. Los vegetarianos persuadidos de esta realidad argumentan que la responsabilidad con el prójimo exige un freno en la utilización de los recursos. Por eso hablábamos de el amor al prójimo. Ellos sostienen que la única dieta no egoísta, capaz de proporcionar alimentos para toda la población mundial, es la vegetariana. Deberíamos reducir nuestro consumo por razones de compasión, de amor y de mayordomía responsable, lo que decían ahí. Somos mayordomos, estamos a cargo de, ¿sí? No, por no mencionar las razones de la salud. O sea, no solamente cuidamos el planeta, cuidamos a las personas, cuidamos a los animales, sino también nos cuidamos a nosotros mismos. La tercera es la mejora de las facultades físicas y mentales. Los adeptos que justifican su vegetarianismo basándose en la salud corporal señalan que la salud mental influye sobre la física y puesto que la mente es el vehículo de la comunicación espiritual, un cuerpo saludable proporcionará el sustento y el medio adecuado para una mente saludable que a su vez será capaz de comunicarse mejor con Dios. Esto estamos hablando del pensamiento cristiano, ¿sí? ¿Por qué está relacionado con el cuidado del medio ambiente, con el amor al prójimo y con la alimentación vegetariana, ¿sí? Entonces nos dice que también mejora las facultades físicas y mentales. Y habla de que si tenemos un cuerpo sano, vamos a tener una mente saludable y eso va a hacer que nos podamos comunicar con nuestro Creador. Este principio también se aplica para aquellos que creen que creen que la vida después de la muerte será una continuación de la vida que ahora vivimos. Por lo tanto, la dieta en el paraíso, cuando vayamos al cielo, va a ser similar a aquella que proporciona más salud al cuerpo y a la mente aquí y ahora. Un régimen vegetariano. ¿Qué vamos a comer en el cielo?
No va a haber muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, como dice la Biblia, ¿sí? Va a ser una alimentación vegetariana, así como fue desde el principio. Además, como en el paraíso no existe la muerte, una dieta basada en la carne sería completamente incompatible con una vida en el más allá sin muerte, ¿sí? Entonces, también hacer aquí en la tierra lo que vamos a hacer allí en el cielo, o dejar de hacer aquí lo que allá no vamos a hacer, ¿sí? Eso es el pensamiento cristiano. Tenemos el cuarto, que es de Daniel. Daniel es quizás el representante más controvertido del pensamiento vegetariano. Se debatió mucho sobre su existencia. Era judío, fue capturado por Nabucodonosor II, que era un rey de Babilonia, ¿sí? Cuando invadieron la ciudad. Los rehenes, que pertenecían a la nobleza del pueblo conquistado, eran convertidos e instruidos en las escuelas babilónicas en un intento no solo de inculcarles lealtad, sino también de adoctrinarles en la religión y filosofía de los conquistadores. Y entonces aquí vamos a cortar, porque la tarea para estos minutos que nos vamos a tomar es leer Daniel 1, el capítulo 1, todo el capítulo 1 vamos a leer, ¿sí? Porque de eso vamos a hablar en esta parte sobre el pensamiento cristiano. ¿Quién fue Daniel? ¿Cómo fue su historia? ¿Por qué se relaciona con la alimentación vegetariana? Lo pueden buscar en la Biblia si tienen, ¿sí? Y si no, de internet ponen Daniel 1 y ahí les va a salir todo el capítulo completo. Bien, entonces ahora que cortamos la clase, porque necesito otra vez reiniciar, van a leer Daniel capítulo 1 porque es lo que vamos a hablar la siguiente hora. Bien, gracias chicos.